depende de dónde estén. Gracias por participar. Vamos a presentar una nueva experiencia de lo que ha sido esta iniciativa de curso-concurso GBC Batoví, que es parte de esta jornada que estamos presentando, la red Geolibero, que es con financiación CITED, de una red de geomática libre iberoamericana, y que entre sus líneas de investigación en educación ha decidido organizar estas jornadas de uso de tecnologías libres de información geográfica en educación básica, por lo que vamos a presentar experiencias iberoamericanas y también aprovechamos para mostrar lo que son las experiencias de lo que ha sido el proyecto GBC Batoví, que es la adaptación de un SIG libre como es GBC para su uso en educación básica, fundamentalmente lo que acá denominamos educación secundaria o liceos de todo el país de la educación pública. Esa adaptación se hizo aprovechando la iniciativa de Plan Ceibal, que es la iniciativa OLPC, One Laptop Per Child, o sea, un laptop por niño, que se implantó hace ya unos cuantos años en Uruguay, y que permite que todas las escuelas, liceos y educación técnica profesional del país tengan una laptop, y que esto permitió poder presentar este proyecto. Y lo que hemos hecho para que los profesores y los estudiantes se apropiaran efectivamente de la herramienta es organizar lo que nosotros denominamos curso-concurso GBC Batoví, y que consta de una parte de formación tanto a los profesores como a los estudiantes, y la invitación a presentar proyectos para concursar, acompañados por una tutoría con estudiantes de las carreras de agrimensura y de la tecnicatura de cartografía. Ahora lo que vamos a presentar es una de las experiencias de esa iniciativa de curso-concurso del año 2019 de Montevideo, que ha sido una de las finalistas y que nos parece sumamente interesante, tanto por la propuesta, por el contexto, por el proceso que han hecho. Así que, Oscar, si estás ya disponible, te damos la palabra. Bueno, listo, sí. Voy a compartir la... ¿Ven la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien. Bien, mi nombre es Oscar Durrón, soy profesor de Geografía, egresado del Instituto de Profesores Artigas, y estuve trabajando durante varios años en el Liceo número 48, y cuando se planteó por parte de la Inspección de Geografía el tema de poder participar con estudiantes en este concurso, la primera vez no me dieron los tiempos, la segunda vez sí, y el resultado de la experiencia que vivimos es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Estos son los dos logotipos que crearon los estudiantes del Liceo 48, porque después vamos a mencionar que por razones de espacio, en base a las coordinaciones que se hicieron con Acosta y Lara, que dirigía un poco el trabajo, más los tutores, tomamos la decisión de dividir el espacio que era el área de influencia del liceo en dos equipos, uno que funcionó con el turno de la mañana y el otro con el turno de la tarde del mismo liceo. ¿Tá? Entonces, para aquellos que no conocen, les voy a mostrar la localización de nuestro liceo. Este es un mapa de nuestro país. Este es el mapa de la parte sur del Uruguay. Nuestro liceo se localiza a 15 kilómetros de la costa, cerca del norte del departamento de Montevideo, que es el departamento más pequeño, pero es el departamento donde se encuentra la capital.
Sergio, decí cómo manejaron términos del SIC. ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? No sé qué. Sí, no, fue que estaba apagando el micrófono. Disculpá la interrupción. Sí, nomás que se te escucha bárbaro. Bien. El liceo se ubica muy cerca de las avenidas José Belloni y Avenida de las Instrucciones, y el área de influencia del liceo en realidad se extiende más allá del departamento de Montevideo, ya que hay algunos estudiantes incluso que son del departamento de Canelones. Pero en esa área es la única institución pública de nivel secundario de ciclo básico pública que se encuentra, y el área es muchísimo mayor, pero nos acotamos a los datos que trabajamos para definir, y esa área resultó bastante extensa. Entonces, esta fue el área de estudio que finalmente, después de varios trabajos, una forma muy particular porque es una zona de chacras, de huertas, está bastante poco urbanizada, las distancias para los estudiantes son grandes, y tratamos de aprender juntos en esta tarea. El temario que voy a tratar hoy, en estos momentos, va a ser estos 6 puntos. Vamos a ver el tema, el por qué lo elegimos, cómo integramos el equipo, los conocimientos previos que teníamos, los productos que obtuvimos y cuál fue nuestra experiencia y qué nos aportó esta experiencia y qué desafío nos generó. Entonces, los nombres Isacri o Crisálida se derivan de los problemas que en las reuniones previas con los estudiantes ellos plantearon que querían estudiar. Problemas de iluminación en las calles, problemas de saneamiento que en realidad después terminaron siendo de otro tipo, la cantidad de apagones que se producen en forma diaria en las zonas, la cantidad de calles en mal estado, la generación de áreas inundadas cuando llueve, el tema del deterioro y pensar en las alternativas. Entonces generamos dos acrónimos distintos, uno que es Isacri, que va a ser el turno de la tarde, y Crisálida, porque además Crisálida en realidad me gustó más porque esto era buscar una transformación, una metamorfosis para tratar de mejorar las características del barrio. O sea, los estudiantes se dieron cuenta que tenían una herramienta que podían utilizar para presentar la información del barrio en datos que fueran fácilmente objetivos. Entonces, hicimos un relevamiento, construimos una cantidad de geoposiciones de los lugares donde vivían los estudiantes, y con esos datos hicimos encuestas con ellos. Y la primera idea fue dividirlos geográficamente por la avenida Belloni, al oeste Isacri y al este Crisálida, pero vimos que no nos resultaba bien para funcionar en la presentación de la información posteriormente, porque el área era una área única. Entonces, finalmente lo que se decidió fue dividir y combinar los problemas para que los problemas de iluminación y apagones, los problemas de basura, basurales y contenedores de basura se encargara Crisálida, el tema de las zonas inundables y los problemas de escurrimientos se encargara, junto con el tema de pavimentos y veredas, el grupo de Isacri. Repito, Crisálida era de mañana, el turno de la mañana, y Isacri era el turno de la tarde. Lo que tratamos fue de confeccionar cartografía social en la zona de influencia para detectar los problemas y las vulnerabilidades, con esta finalidad de lograr iniciar un cambio que provocara la mejora en la calidad de la vida de donde ellos viven, o sea, en la zona que estábamos investigando. Nos involucramos 3 profesores y 7 estudiantes. Además, tratamos de involucrar al resto de la comunidad, principalmente a la UTU y a las escuelas primarias cercanas, y también quisimos involucrar a la comuna departamental, pero después eso voy a mencionar qué fue que pasó.
Los equipos no fueron parejos, hubo mayor intensidad en los de la tarde, que conformaron un equipo de 5 estudiantes, y el de la mañana empezó con 3 estudiantes que terminaron siendo 2. Todos estos 7 estudiantes transitaron todo el periodo desde el inicio hasta el final. Los tutores que tuvimos eran Eliana Kian, de la Intendencia Municipal de Montevideo, y Juan Umpierres, del Instituto Geográfico Militar. Los docentes fuimos Oscar Durroncho y Rosa Yufo, que los dos somos de Geografía, y Marcela Turnes, de Informática, trabajó en apoyo de nosotros y principalmente en el tema de las máquinas y los horarios para poder trabajar y usar en la sala de informática. Y nuestra propuesta trató de vincular a todos, pero la recepción o los tiempos de cada uno fueron distintos y finalmente no llegamos a todos los actores que queríamos. Aquí hay 2 imágenes de los equipos cuando estaban completos. O sea, a la derecha están las estudiantes que en principio eran 3, de segundo año de la mañana, con la profesora Yufo, y a la izquierda arriba están los 5 estudiantes de la tarde y Marcela Turnes apoyando la mano en uno estudiante y yo por ahí atrás a media cara. Y este fue nuestro lugar de trabajo muchas veces, y además, como había otros grupos que estaban en el interior, usábamos videoconferencia, que después usaríamos mucho más al año siguiente. ¿Sobre qué conocimientos teníamos? Yo era el único que tenía algún conocimiento por haber hecho en el IPA un taller sobre GBSIC Batoví, y a su vez había hecho un curso de posgrado sobre la diplomatura de QGIS en la Universidad de Buenos Aires, y con esos antecedentes me presenté al curso de GBSIC Batoví, en el cual aprendí muchas cosas nuevas con el profesor Jorge Gómez, que en un corto periodo de tiempo nos hizo aprender. Todo eso organizado por la Inspección de Geografía y el Plan Ceibal. Y el resto de los integrantes fueron aprendiendo a través de una transferencia de conocimiento que le iba dando yo y a través del apoyo que nos daban los tutores. ¿Qué obtuvimos? Y obtuvimos una cantidad de mapas temáticos donde tratamos de identificar las calles que estaban en mal estado, que hay muchas calles que son de pedregullo o de barro, de tierra, quiero decir, que cuando llueve se convierten en lodo, en barro, lo cual hace que sea muy difícil el tránsito en la zona. Hay que tener en cuenta que el barrio donde nosotros trabajamos es un barrio de nivel socioeconómico bajo. Identificamos cuáles eran las calles que tenían problemas de iluminación, ya sea que no tuvieran focos o que los árboles habían crecido tanto que dificultaban la iluminación. Reconocimos que el barrio no tenía saneamiento, o sea, en la época que nosotros trabajamos, como se ubica en el norte, el saneamiento está en realidad más hacia el sur del departamento. Vimos cómo ocurrían los apagones, por qué ocurrían. Uno de los temas básicos fue que muchos de los estudiantes que viven en asentamientos que son precarios, en esos lugares no hay subestaciones que estén adecuadas al consumo, y por eso en las horas pico, ya sea cuando hace mucho frío o mucho calor, se generan apagones seguidos. Vimos que el tema de las inundaciones era un problema más bien de drenaje, y reconocimos todo lo que tenía que ver con los problemas de suciedades vinculadas a la basura. Y tratamos de contactarnos con otras personas para tratar de entender y buscar soluciones y alternativas y poder comunicarlas y compartir la información, que eso fue una cuestión muy importante que consideramos al final, que no es quedarse en el aula con lo que hicimos, este trabajo era necesario que lo compartiéramos con las familias, con los demás estudiantes, con el resto de la comunidad y con la comuna departamental.
Entonces, uno de los primeros problemas que tuvimos fue geolocalizar los datos desde que teníamos que verificar que hubieran puesto latitud y longitud bien hasta aprender nosotros a hacerlo y verificar los datos de todos estos estudiantes de la escuela y del liceo que nos apoyaron. La participación fue completamente voluntaria, hicimos campaña y fuimos a recoger datos a las escuelas por parte de los estudiantes. Y finalmente lo que nosotros logramos representar fueron distintos mapas en donde representábamos las veredas, en donde no había veredas, esas manchas rojas, son las calles, no tienen veredas, o sea que es tierra, pasto. Después, en algunos lugares hay tramos, generalmente alguna canaleta o algún lugar construido por los propios interesados, y en los lugares donde había vereda completa, ahora la avenida Belloni ha tenido mayor cantidad, pero en general ustedes ven el rojo identificando como los lugares donde no hay vereda. Que no hay veredas, después vamos a ver que es un problema para la seguridad de los chiquilines mientras van y vienen desde sus casas hasta los lugares donde tengan que ir, porque tienen que circular normalmente por la calle, no por la vereda, porque es más fácil. El otro tema que está vinculado al de las veredas y aquí está presentado es de qué materiales eran las calles, de asfalto, de hormigón que estaba haciéndose la ampliación de la avenida Belloni, las que eran de pedregullo y las que eran de tierra. ¿Tá? Entonces fuimos presentando mapas para ir estudiando y verificando datos, porque a veces los chiquilines cuando estaban haciendo la carga de datos se daban cuenta que habían contradicciones cuando teníamos dos estudiantes que vivían en la misma calle y ponían datos distintos, nos exigía la verificación de datos. Después vimos en qué zonas había alcantarillados, canaletas o cañerías que favorecían la circulación de las aguas servidas, porque no se olviden que dije que no había saneamiento. En algunos lugares detectamos que había aguas que venían de las casas que llegaban a las canaletas, lo cual es un factor complicado para la salud. Y después, en qué lugares había alcantarillado, muy pocos, y vimos que aquí había otro problema que podía ser fácilmente solucionable. Identificamos qué lugares se inundaban cuando llovía, y una cosa que reconocimos es que no era problema de zonas bajas. Las curvas de nivel que nos proporcionaron para revisar esto nos dieron que las construcciones precarias constituían a su vez obstáculos para la circulación de aguas que no tenían hacia dónde fluir. O sea, antes el arroyo Manga, que se encuentra sobre Oriente, recibía y hacia Occidente también bien había circulación. Acá se trancaba, el agua quedaba estancada y eso demoraba y a su vez provocaba más formación de barro. Entonces juntamos en los lugares donde el drenaje era imperfecto, más en los alcantarillados, entonces había lugares donde el agua con la basura terminaban obstruyendo la circulación y constituían obstáculos. Después vimos los problemas de iluminación, en qué lugares los chiquilines nos decían que no había iluminación pública, y en este mapa las áreas en rosados son asentamientos, datos que también nos fueron proporcionados de los asentamientos registrados en Montevideo, y vimos que muchos de los problemas era que no tenían dentro del lugar donde vivían iluminación adecuada, lo cual genera una inseguridad para las familias que viven en esos lugares. Con el tema de la basura hicimos tres cosas. Una, identificar en qué lugares había contenedores, donde había dos está en verde, donde había uno en amarillo, donde no había ninguno en rojo. ¿Tá?
O sea, no es un tema solo de que puedan pensar de que las personas no son cuidadosas con los residuos, sino que tampoco tienen dónde colocarlos. Después, ¿dónde se generaban basurales? En rojo, muchos de los lugares los ven en las zonas de los asentamientos, pero también alrededor de los propios contenedores, porque el tercer tema fue la frecuencia con que, no lo puse acá en la pantalla, pero era la frecuencia con que se hacía la recolección de basura. En ningún lado se hacía en forma diaria, se hacía semanal y a veces cada una cantidad variable que no tenían claro qué día pasaba el recolector de basura. Que es la recolección de basura acá es responsabilidad de la Intendencia Municipal. Las zonas donde se producían apagones, en rojo estaban las que se producían en forma diaria, en verde donde no tenían registro de apagones. Generalmente las verdes estaban vinculadas a lugares donde en cercanías había fábricas, empresas, depósitos, que se nota que esos lugares tenían un refuerzo especial, los demás lugares no. Y otros lugares en amarillo nos marcan donde ocurrían en forma aleatoria y en color marrón donde ocurrían en forma semanal. El concurso terminaba con la presentación de mapas temáticos y acá están los dos mapas temáticos que presentaron. El de la izquierda fue el que presentó Crisálida con los problemas de basura e iluminación, con esas referencias que aprendieron y toda la información que nos enseñaron. Y a la derecha el mapa de Isacli, que mostraba los problemas de transitabilidad que tenían por la existencia o no de veredas y el tipo de calles y la circulación del drenaje. Fue bastante interesante de cómo trabajaron los estudiantes para elaborar esto y para crear las ideas, porque había muchas cosas, ustedes vieron todos los mapas anteriores, para representar todo lo que había que hacer. Las experiencias que tuvimos con los instructores, que fueron Eliana Kian y Juan Umpierre, fueron excelentes. Nos brindaron apoyo, nos ayudaron, nos dieron sus conocimientos, nos condujeron de alguna manera como guía para ver dónde podíamos encontrar las shapefiles que usamos para utilizar de los organismos. En particular, nos dieron el de asentamiento de 2014, que no lo pudimos cargar de la página web, y el de vías férreas, que también tenía problemas para ser cargado. Ellos continuamente estaban disponibles, nos llamaban más veces las que nosotros, para recordarnos que si era necesario iban al liceo. O sea, la relación que establecimos fue buena, e incluso este año, haciendo una diplomatura en un curso del IPES, he tenido que hacerle varias consultas para ayudarme, y han sido muy solícitos y, digamos, excelentes personas cualquiera de los dos. Bueno, la experiencia nos enriqueció mucho, el inicio fue difícil, o sea, el conformar los equipos, buscar el involucramiento de ellos, y que si pudieran ser responsables, hizo que incluso tuviéramos que cambiar o eliminar integrantes. Aprendimos juntos y tuvimos que enseñar. Los chiquilines enseñaban a sus pares de la geolocalización, usando las tablets, usando celulares, y el tema, cómo plasmar eso, nos llevó bastante tiempo crear el cuestionario para después plantear la encuesta. Aquí hay algunas fotos donde ustedes ven a ellos trabajando. En la de abajo y a la izquierda es cuando fueron a hacer una encuesta a uno de los liceos, a una escuela, a la escuela 353, que queda en una casona cerca de la estación Manga. Y cuando estábamos haciendo las presentaciones, cuando ellos compartían sus espacios para ponernos de acuerdo. Y el encontrar espacios y tiempos nos complicó. Hubo docentes que nos ayudaron mucho y otros
que no colaboraron tanto. Pero uno de los problemas que tuvimos más fue disponer de equipos Eibalita para poder utilizar. Nos lograron entregar unos equipos, pero para ir aprendiendo y haciendo, en realidad necesitábamos tener más de uno por equipo. Una cosa interesante fue que para coordinarnos usamos grupos de WhatsApp y intercambiamos datos. Y increíblemente eso resultó muy importante al año siguiente, cuando bruscamente se pasó a la virtualidad en la educación pública por la pandemia de COVID-19, porque estos grupos pequeños fueron la base que nos ayudó a crecer y formar otras redes y otros grupos de WhatsApp, con lo cual nos logramos conectar rápidamente en el transcurso de una semana, formar grupos de todos los de todas las clases y los docentes. La verdad que nos ayudó como base para poder conectarnos el año pasado. Bueno, aquí son algunas imágenes de las que mostraba cómo estaba la avenida Belloni, que ahora si les pusieron las imágenes actuales está muy bien, porque se logró culminar. Esta es la calle donde queda el liceo. Como pueden ver ustedes, esto es el tipo de canaleta que yo les decía. Estas son aguas bastante estancadas. Y son lugares de cultivo de microorganismos y bacterias que no es bueno para la salud. Por suerte, cada tanto se hacen limpiezas y cortes de estas casas que están acá. Por debajo hay algunas cañerías que terminan en la canaleta de esas aguas hervidas que yo les dije que detectamos. Y como ven, los chiquilines tienen que caminar por la calle, porque a veces no están en buen estado, llueve y no están completas. Las veredas ahora se han ido completando, pero durante la época que nosotros estuvimos haciendo fue parte de los 2 años en la cual la avenida Belloni tuvo que ser reparada. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue cartografía social, partiendo de los chiquilines y de las personas que nos pudieran proporcionar los datos. El problema fue que la comuna, la alcaldesa, no nos recibió para recibir la información. ¿Por qué elegimos estudiantes de segundo año? Porque la idea era poder, a partir de ahí, crear un proyecto de centro que durara más tiempo y que pudiera ayudar a la dirección en la toma de decisiones. Hay estudiantes de una situación bastante precaria que a veces es necesario entender. A mí me facilitó mucho entender lo que pasó y durante el 2020 nos ayudó a tener estrategias para manejar el vínculo afectivo necesario para que los estudiantes no se desvincularan. Y buscamos una cantidad de soluciones para tratar de que esto no quedara en solamente la idea. O sea, incluso mencionaron temas como la seguridad, como poner árboles en las veredas para dar protección del sol durante el verano, porque hay pocos sistemas de transporte público entre las calles y los apagones se podían buscar el refuerzo de las subestaciones, la existencia de los asentamientos, mejorar la calidad. Son zonas con mucho barro. La verdad que cuando llueve uno se da cuenta que es difícil para ellos poder salir. Y el tema de la basura, que se podría mejorar. Y una cosa que descubrimos analizando todos los datos y la información es que no hay un centro o club social en el barrio y el liceo se convierte en ese. Entonces, esas fueron las etapas de desarrollo que manejamos durante el curso-concurso, trabajando con la inspección, con Acosta y Lara y con los tutores y el plan Ceibal. Y finalmente, en noviembre presentamos el mapa que considerábamos más adecuado. Hasta aquí, rápido, iban a participar unos estudiantes, Yanel
Corrales y Lucía Mederos, pero la situación no permitió que ellas aportasen y se presentasen porque tenemos que seguir manteniendo la distancia física social y no digo, pero me hubiera gustado que ellas hubieran participado y hubieran dado su opinión y hubieran dicho parte de lo que yo acabo de decir. Bueno, muchas gracias. Estoy dispuesto, si no me pasé mucho del tiempo, a alguna pregunta. No, perfecto. Te agradecemos pila. Yo, bueno, ya saben que lo que opino del proceso que han hecho y me parecía muy importante que presentaran porque la verdad que es un proyecto muy interesante. Si ustedes han aprendido, bueno, imagínense, nosotros aprendimos muchísimo más de esa experiencia y del barrio, y que hablar, porque para quien nos esté viendo y no conozca, bueno, es una zona bastante alejada del centro de la ciudad, con bastantes carencias en la periferia, ¿no?, de Montevideo, de la capital. Y bueno, yo rescato sobre todo el compromiso que ha logrado el equipo, cómo los estudiantes arrancaron, o sea, era una cosa verlos al principio y otra al final. Eso en casi todos, o todos los equipos, ni que hablar de los finalistas, pero en yo lo pude ver especialmente, y bueno, les agradezco mucho la participación en el concurso y esta presentación para que se dé a conocer una experiencia que para mí vale mucho la pena que se difunda. Así que muchísimas gracias. Ya han habido algunas preguntas, no eran por el proyecto en sí, sino por el proceso. Pero igual les reitero que las preguntas las pueden realizar en el chat, que si no las contestamos ahora, las podemos contestar después porque esto queda grabado. Entonces nosotros nos ponemos en contacto. Oscar, muchísimas gracias. No sé si querías agregar algo más, si no, ya cortamos. Y antes que termine, les cuento que la presentación que venía a continuación, bueno, quienes ya se hayan inscrito habrán recibido la noticia de que la tuvimos que cancelar, lamentablemente, por razones de fuerza mayor. Así que no va a estar Pía presentando el proyecto de AEWA, que lo lamento mucho porque era también uno muy interesante. Y sí, nos encontraríamos luego a las 13 horas de Uruguay, 16 GMT, si mal no recuerdo, la presentación del Instituto Geográfico Nacional de España. Oscar, no sé si querés decir algo más, si no ya cortamos. No, lo que quiero decirles es que muchas gracias por la oportunidad. Lamentablemente, digamos, la pandemia nos ha mantenido el equipo disperso, separado. Por ejemplo, pretendí que me grabaran un video las chiquilinas para compartírselo a ustedes, y una me decía, acá en casa hay ruido a toda hora, no puedo grabar sin ruido. Tengo que esperar a la noche, y esas situaciones, otra que se mudó, otros que dejaron, o sea, el equipo el año pasado se separó mucho, pero este año nos reencontramos un poco y bueno, lamentablemente no estoy acompañado, pero sí sé que están conmigo porque me mandaron algún WhatsApp mientras estaba exponiendo, así que esto es un trabajo colectivo y bueno, lo importante era tratar de poder compartirlo para que entendieran de que este método de trabajo, y esto está en la capacidad de alumnos que hoy ellos están en cuarto año de liceo, la mayoría pasaron a cuarto, están con otra cosa atendiendo, pero digamos, fueron alumnos de segundo año de liceo, alumnos que no llegan a tener 13 años, ¿tá? Y aprendieron a manejar este programa.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Dale, chao. Bueno, muchísimas gracias. Cortamos aquí y bueno, los invitamos a seguirnos en la presentación de las 13 horas, de la siguiente, las 13 horas de Uruguay, 16 GMT, si más no hice las cuentas, con los recursos educativos del Instituto Geográfico Nacional de España. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.